que después le mandé, pero no dice demasiado que no sepan ustedes, como para no estar mandando de nuevo, pero un poco una especie de conclusiones que podemos sacar a partir de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, punto número uno, el momento de la máquina, el momento eléctrico de la máquina, que es el que hemos visto en la ecuación número uno de la clase de ayer, va a ser mayor cuanto mayor sea la resistencia del rotor. Si este es cero, el par también lo será, ¿sí? Por supuesto que el rotor de la máquina siempre tiene una determinada resistencia eléctrica, por lo tanto siempre hay un ángulo φ2 y hay un desfasaje entre tensión y corriente en el rotor de la máquina, ¿sí? O sea, siempre tiene un par. El momento que, por supuesto que si la máquina es rotor bobinado, tenemos esa posibilidad de hacer un agregado o inserción de resistencia, que es lo que hemos visto ayer, resistencia rotórica, e ir distorsionando la curva natural a los fines de que, por ejemplo, en el instante del arranque, mejoremos el par de arranque, ¿sí? Y eso nos permite acelerar cargas que tengan mucha inercia, ¿sí? Fundamentalmente, en definitiva, nos sirve cuando tenemos arranque pesado. ¿Qué significa arranque pesado? Cargas conectadas mecánicamente al eje de la máquina, al eje del motor, que tienen muchísima inercia y que los procesos de arranque, los tiempos de arranque asociados al proceso de arranque, es decir, desde que el motor arranca n2 igual a cero hasta que la máquina alcanza la velocidad nominal, que no es la de sincronismo, sino la nominal, este, hay un tiempo, ese tiempo de arranque. Cuando esos tiempos de arranque son prolongados y la inercia asociada a esa carga es muy importante, estamos en presencia normalmente de arranques pesados con grados de cargas tales que en el instante de n2 igual a cero o lo que es lo mismo es igual a 1, normalmente tenemos pares momentos resistentes importantes, lo cual implica que una máquina normal, común, un motor jaula de ardilla, no podría acelerar y no podría arrancar. Entonces, se tiene que poner un motor rotor bobinado y hacerle agregado de resistencia rotórica para conseguir ese efecto. Dos, el momento crece con la velocidad hasta llegar a un máximo y a partir de ahí comienza a decrecer. Bueno, eso lo estamos viendo acá. Cualquiera de las curvas que tomemos, si tomamos en particular la curva natural, que es la curva gris, entonces nosotros vemos que la velocidad crece de 0 a n de sincronismo, analizado en esa franja de velocidad. Conforme aumenta la velocidad, va creciendo el momento, pasa por un máximo, que es el punto crítico máximo. Toda esta primera zona es la zona inestable y toda la segunda zona posterior al punto crítico es la zona estable. La máquina no puede llegar a la velocidad de sincronismo, si no, no tendría tensiones inducidas por rotación en el rotor de la máquina, no habría circulación de corriente, no habría par. ¿Sí? En definitiva, no, la máquina no podría funcionar. Recuerden que siempre debe existir el fenómeno del asincronismo, que es un poco lo que dice el punto 3. La velocidad de equilibrio a la que llega el rotor es siempre menor. Cuando digo equilibrio, nos referimos a las velocidades de régimen, es decir, donde se estabiliza la máquina, que lo ideal sería que se estabilice a la velocidad que indica el fabricante, que es la velocidad nominal. Por supuesto que cuando se estabiliza en ese punto sigue existiendo asincronismo, no hay sincronismo, por eso que la máquina se llama sincrónica. 4. El motor, en particular, si analizamos motores, rotores, jaulas de ardilla, que básicamente ese es el nombre en la jerga de los eléctricos y que se ha extendido y se ha generalizado muchísimo en todos los países. El verdadero nombre es rotor en cortocircuito, porque ya dijimos, son dos anillos en cortocircuito que cortocircuitan la barra. Normalmente tienen pares momentos de arranque, así como son esta curva en gris, pares momentos de arranque, es decir, en el instante del arranque, relativamente bajos, ¿no? Eh, es decir, que esto puede arrancar en vacío, es decir, sin carga mecánica conectada al eje o con poca carga conectada al eje. Cuando tengo mucha carga conectada al eje, normalmente no puede arrancar. ¿Por qué? Porque los grados de carga son tales que son superiores a los valores de momentos de arranque correspondiente a la curva de par momento electromagnético de la máquina para N2 igual a cero. Y 5, cuando tenemos motores rotores bobinados, tiene un momento de arranque elevado con el agregado de resistencias rotóricas en serie. En serie a cada una de las fases de ese bobinado, lo cual me va a permitir justamente obtener un par momento máximo durante todo el proceso de arranque. Y ese par de arranque va a ser muy próximo al momento crítico. Conforme este momento vaya agrandándose, fíjense en que me voy acercando
cada vez más conforme aumento de resistencia al par momento crítico. Por eso, a veces se hacen algunas preguntas en máquina eléctrica y se le dice, el motor asincrónico, su par momento de arranque es el máximo, y muchos dicen sí, es el máximo. No, el par momento de arranque no es el máximo, no tiene nada que ver el par momento de arranque con el par momento crítico. El par momento de arranque tiene un valor, el par momento crítico otro valor. Y si la máquina es rotor bobinado, que quizá la máquina, perdón, jaula de ardilla, que es la máquina más estandarizada en cuanto a su uso y fabricación, normalmente los pares de arranque son bajos con respecto a los momentos críticos. La única posibilidad es pasar a una máquina rotor bobinado en la cual yo pueda modificar esta, mediante resistencia rotórica externa, pueda modificar la resistencia del rotor de la máquina, hacerlo más resistivo al rotor de la máquina, y ustedes saben que cuando un rotor es más resistivo, de acuerdo a lo que vimos en su momento, los pares momentos de arranque son mayores porque son proporcionales los momentos de arranque al coseno de phi 2, es decir, el factor de potencia rotórico, que se hace tanto más grande cuanto más resistivo es porque se achica el ángulo. Es decir, las tensiones y corriente inducida están cada vez más en fase. Bueno, eran unas conclusiones como para cerrar un poquito esto, entonces me pareció interesante ponerles ahí. Vamos al tema de lleno, al tema de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? La representación gráfica del lugar geométrico de corrientes. Entonces nosotros sabíamos ya a esta altura que la corriente I1 de S, que es una corriente dependiente del deslizamiento, del slip, ¿sí?, de la máquina, habíamos definido que era el I1 cero menos el I2 supra más, es decir, corriente referida, también dependiente del deslizamiento. Y esos dos términos lo podemos reescribir en términos de tensiones, básicamente mirando este modelo circuital o circuito equivalente por fase de la máquina exacta, el modelo exacto, 1 sobre R1 más JX1, que me da el I0, que tiene que ver con esta rama serie transversal, y una tensión desfasada, 2 alfa 0, que la introducía justamente ese desfasaje, lo introducía, que básicamente está alimentando el circuito rotórico de la máquina, que tiene que ver con R1, no el circuito rotórico, sino la resistencias y reactancias que se habían aglutinado, ¿no? El R1, que antes estaba acá, antes del transversal, que pasó después, ¿sí? Más el R2 supra más sobre S, donde esto ya dijimos es la resistencia ficticia, porque tiene una componente real, que es R2 más, que depende de R2, y una R2 por 1 menos S sobre S, que tiene que ver con la resistencia ficticia de carga, las cuales me permite analizar los diferentes estados de servicio de mi motor. Y XFI, que tenía que ver con la reactancia transversal de la máquina, con la reactancia que aparece en el diagrama de la máquina. ¿Se acuerdan cuando hacíamos lugares geométricos de impedancia? El diámetro del círculo era la reactancia XFI. Bueno, si todo esto nosotros lo llevamos a un plano complejo, obviamente seguimos utilizando el sistema de referencia alemán con el eje real vertical, el eje imaginario positivo hacia la izquierda, imaginario negativo hacia la derecha, y a su vez tomamos lo que tendría que ver con los lugares geométricos del deslizamiento, del slip, positivos y negativos. Acá vamos a hacer un análisis como motor, no como generador. Recuerden que ayer dijimos que los generadores tienen deslizamientos negativos, es decir, S menor que 0, sí, menor que 0, negativo. Y acá como motor trabajamos con deslizamiento entre 0 y 1, es decir, con deslizamientos mayores a 0, es decir, deslizamientos positivos. Entonces nosotros sí mantenemos, en este sistema de ejes cartesianos, en este plano complejo, mantenemos la reactancia XFI, y que es esta que está acá, y la resistencia R1 más R2 más sobre S, varía en función de que varíe el deslizamiento entre 0 y 1, lo que vamos a lograr es que tener todo este lugar geométrico de rectas, ¿sí? Fíjense por un cierto valor cualquiera de S, que corresponderá a un punto P de funcionamiento de la máquina, para un punto P1, que corresponderá al deslizamiento S igual a 1, que en el instante del arranque, para un punto muy particular de funcionamiento, no alcanzable en la práctica, que es un punto S igual a infinito, es decir, resbalamiento infinito. Fíjense en que conforme varía S, toda esta resistencia está variando, porque esta resistencia aglutina la resistencia 1, que es la resistencia estatórica por fase de mi máquina,
y una resistencia R2 sobre S, que es una resistencia, primero que es referida y segundo que es ficticia porque es dependiente del deslizamiento y porque tiene dos componentes, una real y otra imaginaria. Cuando digo imaginaria no me refiero en términos complejos, ¿no? Imaginaria en el sentido de que tiene una resistencia que simula la carga, una carga eléctrica que simula los estados de funcionamiento del motor. Por eso es que es ficticia, porque el motor, si ustedes lo ven físicamente el motor, en ningún lado tiene ninguna resistencia. Tiene un eje con una carga mecánica. Bueno, esa situación es simulada eléctricamente mediante una resistencia ficticia, lo que lleva o da lugar a una resistencia, eh, perdón, una resistencia imaginaria que lleva o da lugar a una resistencia R2 sobre S ficticia. Y como aquí estamos trabajando con los modelos exactos que tienen una base matemática un poco más profunda, a su vez hablamos de resistencia referida y por eso hablábamos de relaciones de transformaciones complejas y de no reales como lo habíamos visto primeramente. Conclusión, al variar S, tengo este lugar geométrico, este sistema de rectas. Si nosotros ahora le hacemos la inversa de todo esto, que sería es decir, eh, 1 sobre R1 más R2 sobre S más J phi, básicamente tenemos un lugar geométrico de las impedancias. Ahora, si hacemos U1 sobre todo esto que está acá, básicamente lo que obtendremos es un lugar geométrico de la corriente. O sea que en este plano complejo, esta circunferencia que tenemos aquí marcada, básicamente correspondería a diferentes puntos de funcionamiento de la máquina, pero donde todas estas rectas me estarían indicando corrientes. Entonces, fíjense que tendremos un punto P, que estaba acá, un punto P1 y un punto P infinito, donde algunos puntos son puntos muy importantes y característicos. Por ejemplo, el punto P1 es el punto de arranque de la máquina, que corresponde a un deslizamiento o resbalamiento es igual a 1. Tendremos un punto P, cualquiera de funcionamiento, que corresponderá a un motor que está con una cierta carga mecánica, y eso lo tendré que simular en el modelo a partir de una resistencia ficticia eh, R2 por 1 menos S sobre S, R2 referido, y un punto P infinito, donde acá me delimito una zona que va a ser entre 1 e infinito, que es la zona mayor a 1, menor a infinito. Eso que se conoce es zona inestable y se conoce como zona de frenado de la máquina. Por eso yo ayer le decía, creo que a Cristian era el que me ha hecho una pregunta, si había un S mayor a 1. Sí, hay un S mayor a 1 que es ya zona inestable, pero una zona de frenado contracorriente que puede tener en la máquina. Y fíjense que las prolongaciones de esas rectas, fíjense en que impactan en una recta tangente geométrica vertical a la circunferencia. Entonces, donde impacta o donde intersecta los puntos de intersección de las prolongaciones de esta recta con la recta tangente geométrica vertical, en esos puntos defino un segmento que va a estar relacionado con las resistencias estatóricas, rotóricas referidas y con la resistencia de carga. Y por ende, pensando que la máquina fuese trifásica, también, por eso aparece el 3, también estará relacionado con las pérdidas de potencia. Fíjense en que esto que está acá, en definitiva, 3 phi cuadrado R1 me está dando una pauta de las disipaciones de potencia que tienen que ver con el PV1, es decir, que tienen que ver con los vatios de potencia que se disipan en las tres fases del bobinado estatórico del devanado trifásico distribuido en la periferia circular de la máquina. Esto que está acá me da una pauta, si la máquina es rotor bobinado, de la disipación de potencia fase a fase en el rotor de la máquina. Y todo esto que está acá, este segmento que está acá acotado, me da una pauta de la disipación de potencia que tengo en esa resistencia imaginaria equivalente que vale R de carga igual a R2 sobre S por 1 menos S, que me está simulando el estado de carga mecánico del motor. ¿Sí? Como consecuencia de eso, fíjense, si la máquina está trabajando en un punto P de funcionamiento, yo tendré tiro una vertical hacia abajo y tendré segmentos PC, CB, BD. Y todos esos segmentos para ese punto P de funcionamiento me está indicando cuáles son las pérdidas, los vatios de potencia con la escala correspondiente, los vatios de potencia que se están disipando tanto en rotor, en estator y la potencia mecánica eh, útil de mi máquina. Fíjense en que la potencia mecánica iría para ese punto de funcionamiento entre el punto P y el punto B.
También hay unos ángulos que se van formando que son los ángulos alfa, que ya lo vamos a ver oportunamente. Entonces, fíjense en que de alguna manera este diagrama circular en el cual yo sigo bajo la hipótesis de que las pérdidas en el hierro son cero, por eso fíjense en que me sale una circunferencia que está, cuyo diámetro, a partir del cual yo determino la circunferencia, está centrada sobre el eje imaginario negativo, menos j, no está desplazado porque estamos justamente considerando que las pérdidas en el hierro son cero. Entonces fíjense me queda este lugar geométrico de las corrientes. No, en este caso no estamos considerando también, además del no considerar pérdida en el hierro, no estamos considerando el desfasaje 2 alfa 0. Es decir que cuando yo pienso en una corriente, hay un E a la menos J2 alfa 0 que de alguna manera me reestabiliza el diagrama este circular en la posición horizontal. No tiene un giro. Ahora fíjense en si yo considerase ese giro. Bueno, si considero el giro, básicamente aquí aparecerá un ángulo 2 alfa 0. Y entonces todas las tangentes geométricas que antes estaban verticales, ahora seguirán siendo tangente a 90 grados del diámetro del círculo, que tendrá un centro M, y por lo tanto estarán todas las tensiones que antes eran U1 sobre la vertical, ahora estarán desfasados un ángulo 2 alfa 0, que es la pequeña inclinación esta que tiene acá. De nuevo, habrá puntos característicos. Yo podré hacer prolongaciones desde el punto P0. Haré prolongaciones que serán proporcionales a los valores óhmicos de resistencia R1, R2, R de carga, etcétera, etcétera. Trazaré dos rectas que son muy importantes, ya la vamos a ver. Una se conoce como la base de momento, que es esta que está aquí abajo, que va de P0 a P infinito, y una base de potencia, que va de este P0 a P1, que me van a permitir determinar eh, una serie de cosas en el círculo que son muy importantes. Todo esto tiene una forma gráfica de determinarla, la cual merece que se la analice en dos partes. Primero que veamos esta partecita de aquí y luego esta partecita de acá. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, por ejemplo, tiene algo muy importante que ustedes lo van a utilizar en el trabajo práctico para hacer el trabajo práctico que tiene que ver con la determinación de la regla de deslizamiento o de resbalamiento de la máquina, lo cual de acuerdo a como lo enseña el ingeniero Garat, tiene una forma muy particular de determinación. Y aquí hago un paréntesis, le aclaro, no es la única y no es la convencional en los libros de máquina. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que debemos ser las pocas universidades del país que nosotros enseñamos la regla de resbalamiento quizás de ese modo. Normalmente en los libros aparece otra forma de determinar, que es, por ejemplo, como se enseña en la Universidad Tecnológica, la regla de deslizamiento. O sea, incluso eh, allá no se enseña Osana, se enseña directamente Heiland, y normalmente la circunferencia, el análisis de la circunferencia inferior en esta parte de que está aquí, más bien se lo utiliza para el tratamiento de la máquina pensada como generador asincrónico y no como motor asincrónico. En cambio, acá en la Nacional utilizan el círculo completo, hacen el trazado del círculo completo. En la tecnológica no lo hacen así, hacen solamente una media circunferencia. Cuando hacen la circunferencia completa, cuando quieren hacer análisis como generador. Nosotros, para hacer un análisis como motor, básicamente entre Heiland y Osana, la diferencia es que uno está desfasado 2 alfa 0 y el otro no tiene el desfasamiento de 2 alfa 0. Y hacemos el círculo completo. Y esta primera parte de aquí tiene también mucha importancia de cómo se lo determina todos estos puntos y qué significan todos estos segmentos que están aquí, PC, CB, BD, que ya los vimos viendo. Entonces, ¿cómo hacemos para trazar o para construir este círculo? Analizando la primera parte. Bueno, primero se toma un segmento OMU, que en términos matemáticos va a ser equivalente a 1 sobre 2 veces Q1. Por supuesto, ya hay una demostración previa que está en los libros, en particular del apunte del ingeniero Garat, la cual ya acá tómelo como fuese una especie de receta de cocina. Si usted divide en la tensión 1, que es tensión aplicada al estator de la máquina por fase, lo divide en 2 veces Q1, le da esto equivalente a decir una corriente IX sobre 2. Y con eso ustedes definen, y X corriente, desde ya le digo, es corriente magnetizante, es decir, la corriente que va por la rama magnetizante de la máquina, del circuito transversal. Entonces aquí definen el 0 MU, ¿sí? Sobre el mismo eje
imaginario definen este segmento 0U. Y por este punto van a tirar una recta con un ángulo 2 alfa 0. Ese ángulo 2 alfa 0, el alfa 0 lo obtienen haciendo el arco tangente de R1 sobre Q1. Por lo tanto, el tangente de 2 alfa 0 va a ser 2 veces R1 sobre Q1, y de ahí pueden hacer el arco tangente y sacar el ángulo 2 alfa 0. ¿Sí? Luego van a determinar un segmento que va a ser hasta el segmento M. Este segmento MUM, ya sobre una recta que está inclinada, que normalmente ese angulito es muy chiquitito, alfa 0, 2 o 3 grados. O sea que acá normalmente tienen 4 o 5 grados, que cuando ustedes lo hagan a escala, en el trabajo práctico, este es un ángulo muy bajito, muy chiquitito. No es un ángulo importante. Entonces, cuando tracen desde MU a M una recta, ese segmento va a ser equivalente a la corriente X y X sobre 2 más I phi sobre 2. O sea que en definitiva, teniendo en cuenta que I phi es 1 sobre 2 veces X phi, bueno, perfectamente ya pueden determinar a escala. Todo esto no se preocupe porque lo van a tener que analizar paso a paso en el laboratorio y en el trabajo práctico, pero más o menos como por lo que vayamos aprendiendo algunos pasos, entre este punto y este punto van a terminar este segmento, y haciendo centro en M van a trazar una circunferencia. ¿Sí? Luego, la tensión U1 E a la J2 alfa 0, que es la que aparecía en los modelos circuitales, que era la tensión posterior a la fuente delta U1, que básicamente me introducía este desfasaje 2 alfa 0, bueno, tiro una tangente geométrica y ahí la tendré ubicada la tensión. En un punto P, básicamente yo tendré una corriente I1 0, que es esta corriente que está aquí, a un punto P0, que es el punto de la máquina funcionando con S igual a 0. ¿Qué significa S igual a 0? Que es el punto de sincronismo, el punto de vacío, un punto que es inalcanzable para la máquina, normalmente, generalmente, que la velocidad N1 se aproxima a la velocidad N2, salvo que la máquina esté en vacío, donde más o menos se aproxima a ese punto, pero no lo alcanza. Es lo más próximo que puede estar trabajando la máquina a ese punto. Es el punto de vacío. Entonces, fíjense, ustedes acá habrán definido para un punto P de funcionamiento cualquiera de la máquina, bajo un cierto estado de carga mecánico, que esa máquina estará tomando una corriente I2 referida supramás, que circulará por el rotor de la máquina, y habrá una corriente real I2 circulando, ¿no? Y habrá una corriente, como composición me dará una corriente I1, que es la corriente que circulará por fase del estator de la máquina. A su vez, cuando ustedes, hacia lo que recién habíamos visto, la otra parte de la circunferencia, pongan a escala los valores de R1, que van a ser equivalentes a los valores de pérdidas disipadas, van a ir trazando las rectas estas que están aquí, ya todas obviamente contemplando la inclinación 2 alfa 0, y los segmentos que ustedes determinen van a ser los del segmento proporcionales a las pérdidas. Eh, Aquí está un poco la construcción ya más completa del círculo, en lo que recién dijimos, con centro M y tomando un radio I phi sobre 2, hacemos el trazado de la circunferencia, y nosotros tiramos una serie de rectas que van a ser proporcionales a las resistencias de la máquina R1 y R2 referido, los cuales nos van a dar, con respecto de una tangente geométrica perpendicular al radio o al diámetro de esta circunferencia, que obviamente va a estar inclinado a un ángulo 2 alfa 0, nos van a dar puntos de intersecciones, que van a ser los puntos P1 y los puntos P infinito. Eso nos va a permitir determinar dos rectas que ya lo habíamos visto, solo que no le habíamos puesto nombre, donde la de abajo se llamará base de momento y la que está acá se llamará base de potencia. En el punto P1 tengo el punto de arranque, que sería el punto S igual a 1, es decir, cuando N2 igual a 0, es decir, cuando la máquina está por arrancar. Ahí arranca la máquina y tomará una corriente, fíjense en este punto P, en el instante del arranque, en vez de estar acá, viaja por todos estos puntitos que están aquí y digamos se ubica acá. De aquí es donde realmente arranca la máquina, comienza el funcionamiento de la máquina, que es una zona de funcionamiento, donde ya le digo, una zona de funcionamiento inestable, una zona de funcionamiento de poca permanencia en ese punto.
Es el punto de arranque, es igual a 1, N2 igual a 0. Fíjense en que tomará una corriente rotórica importante por una cuestión de ampervuelta, de compensación de excitaciones magnéticas, habrá una corriente I1 que también tomará el motor, que será una corriente I1 muy importante, una corriente I1 grande. Luego, cuando la máquina arranque y acelera la carga y luego se estabilice a una cierta velocidad de régimen, irá pasando por todos estos puntitos que está acá hasta que se estabilizará acá en zona estable. La pregunta sería ahora cómo yo defino cuáles son las zonas estables y cuáles son las zonas no estables. Bueno, si yo paralela a la base de momento transporto, tiro una paralela que corte en términos geométricos, como tangente geométrica, toque a la curva en un punto, ese punto que estoy tocando, ese punto que estoy determinando, se conoce como punto crítico. Que el punto crítico, dijimos, en la curva de par momento de deslizamiento era el punto de momento máximo. Bueno, así lo determino. ¿Y por qué también es importante ese punto? Porque recuerden que cuando veíamos las curvas de par momento velocidad, este punto crítico me delimitaba hacia la derecha una zona estable, hacia la izquierda una zona inestable, una zona de no permanencia en la máquina. Rápidamente transita esta zona inestable y se estabiliza en puntos de funcionamiento que son de zona estable, que pueden o no ser coincidentes con lo que indica el fabricante, que es el punto nominal. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. De hecho, pasa lo mismo. Cuando yo determino este punto, geométricamente hablando, determino el punto crítico, hacia la derecha tengo la zona inestable, hacia la izquierda tengo la zona estable. Entonces fíjense en que la máquina parte de zona inestable y se estabiliza en zona estable, tomando de la red una cierta corriente I1 y circulando por el rotor una cierta corriente I2. ¿Sí? Y habrá por su rama transversal, una corriente I0, que es la corriente de magnetización, corriente de excitación en vacío, que es la responsable de la generación de ese campo giratorio que nosotros habíamos estudiado. Ahora, dentro de lo que sería la zona ya inestable, hay que diferenciar dos cosas. Desde el punto crítico al punto P1 y del punto P1 al punto P infinito. Desde el punto P1, que sería S igual a 1, a una zona P infinita, que sería una zona de deslizamiento S mayor a 1, es lo que se conoce como zona de frenado de la máquina. Son freno electro por contracorriente, digamos, que tiene mi motor. Que es el freno quizás no tan conveniente para hacerlo la máquina. Es decir, ¿qué significaría? Tengo una llave inversora, como las viejas llaves que venían antes de cuchilla, donde yo eh, conmuto esa llave y básicamente cambia la fase. Al cambiar la fase, cambia el movimiento de la excitación giratoria de mi máquina, cambia el sentido del campo magnético giratorio, que es una consecuencia inmediata de esa excitación giratoria. Entonces el rotor y el campo comienzan a girar en sentido contrario. Entonces, no sé si se acuerdan, cuando definimos deslizamiento, que hemos visto algunos casos puntuales, dijimos frenado contra corriente, S mayor a 1. ¿Por qué? Porque teníamos menos N1, menos N2 sobre menos N1. ¿Por qué? Porque N1 que estaba en un sentido, ahora se le agrega el signo menos porque tiene sentido contrario. Conclusión le quedaba menos N1 más N2 sobre N1. Los menos con menos se simplificaban y me quedaba que era un S mayor a 1. Bueno, esta es la zona de S mayor a 1. Es un frenado contracorriente. Se frena la máquina. Ahora, si yo no desconecto, la máquina va a empezar a girar en sentido contrario, ¿no? En vez de ser un frenador, estaría haciendo ya una inversión de giro. Que eso también es importante. Cuando ustedes cambian la fase de las máquinas sincrónicas, lo que están haciendo es básicamente invertir el sentido de giro del campo. Y como el rotor siempre sigue al campo, cambia el sentido de giro. Pero en el instante previo a comenzar a girar en sentido contrario, la máquina pasa por n igual a 0, es decir, la máquina se frena. Si ustedes desconectan, ahí quedó frenada la máquina. Ahora fíjense en que si la máquina comienza a trabajar en esta zona, tomaría corrientes que incluso podrían ser cualquier puntito de aquí comprendido entre 1 e infinito, podría tomar valores de corriente que podrían ser superiores a la corriente de arranque. No tan solo del estator, sino que también se refleja en el rotor de la máquina. Por lo tanto, ustedes tendrían disipaciones de potencia muy importantes. ¿Sí? Por otro lado, si ustedes tiran una tangente geométrica paralela
a la base de potencia, obtienen un punto. Y ese punto, a diferencia del punto crítico, es un punto que se llama punto de máxima potencia mecánica útil. O sea, cuando ustedes quieran saber en su motor cuánto vale la máxima potencia mecánica útil que puede ser transferida a la carga para accionar mecánicamente lo que tengan conectado, bueno, hacen básicamente una tangente geométrica a la base de potencia y ahí obtienen ese valor. Fíjense en que los segmentos CB son proporcionales a R2, es decir, que son proporcionales a la disipación de potencia. Si lo hago llegar acá, entre base potencia y base momento, esto es proporcional a R2, es proporcional a la disipación de potencia en el rotor de la máquina. Entre D y B, fíjense en ese segmentito, que va a ser perpendicular al diámetro del círculo, va a ser proporcional a R1, la disipación de potencia. Y si el punto P yo lo prolongo hasta que intersecte este punto, podrá determinar la disipación de potencia en la resistencia ficticia, que será R2 eh, más R2 por 1 menos S sobre S. Y eso en definitiva, esa disipación de potencia, que yo lo puedo calcular como una disipación de potencia y que lo puedo expresar en vatios, no es una disipación de potencia, sino una potencia transferida. ¿Qué me informa normalmente el fabricante cuando me dice tengo un motor de tantos kilovatios? Lo que me informa el fabricante básicamente es la potencia que yo tengo mecánica en el punto nominal de funcionamiento en zona estable. O sea, para esta zona de trabajo. Entre todos estos puntos que tengo aquí, habrá un punto que será el punto nominal que es informado por el fabricante. Y la potencia, supongamos que este fuese el punto nominal, no lo es, está muy cerca del crítico, el punto nominal podría estar por aquí, pero si ustedes toman un punto que estén muy próximo al punto, supongamos que este fuese el nominal, tiran una línea perpendicular al diámetro de la máquina, eh, en lo que sería del punto P a la base de potencia, me daría la potencia mecánica útil nominal transferida al eje de la máquina, que el motor es capaz de transferir al eje de la máquina. Y esa potencia nominal se expresa en kilovatios o en vatios, porque básicamente se calcula como una disipación de potencia en la resistencia ficticia que me está simulando los diferentes tipos de servicio del motor, los diferentes estados de funcionamiento en función de cómo varía la carga mecánica. Por lo tanto, esa sería la potencia nominal y expresada en vatios. Por eso, cuando en los exámenes se les pregunta a los alumnos, ¿esa potencia mecánica es una potencia eléctrica? Sí, lo es. Ah, la potencia que toma la red, claro. No, no es la potencia que toma, no es una potencia eléctrica, es una potencia mecánica expresada en kilovatios. ¿Por qué se expresa en kilovatios? Bueno, porque en función del análisis de modelos circuitales, que son circuito eléctrico equivalente a lo que sería mi máquina en funcionamiento tensionada, vista desde la red, la disipación de potencia se calcula en términos electrotécnicos y se expresa en vatios. Pero es sobre una resistencia ficticia que está simulando la carga mecánica. Por lo tanto, la potencia que tengo, expresada en vatios o en su múltiplo, que sería kilovatios, son potencias mecánicas útiles en el punto nominal de funcionamiento. No son potencias eléctricas. ¿Está claro el concepto? Sí, profesor. Perfecto. Vamos al otro pedacito de aquí, que es muy importante que analicemos ahora este pedacito de aquí, que sería analizar ahora este pedacito de acá. Tenemos que determinar, y que eso ustedes lo van a hacer en el laboratorio con los profesores, tienen que determinar la recta de resbalamiento que tienen ustedes de la máquina. Nosotros en particular vamos a trabajar con esa máquina asincrónica que le hice ver en foto, que es un motor asincrónico de 7 kilovatios, marca ASEC, que un primo hermano hay en la tecnológica. ¿No? Que el de la tecnológica se le hace Heyland como se lo hace en la tecnológica y usted acá le hacen Heyland como se le enseña acá en la nacional. Y le aclaro eso porque cuando empiezan a leer libros, que a ver, los alumnos medio que siempre van al resumen, a lo listo, a lo concreto y no son mucho van con eso y no se ponen a ampliar los horizontes leyendo libros, pero cuando por ahí aparece alguno que sí lee, se le empieza a hacer lío porque dice, no, mire, esto como está en los libros no es igual como usted me enseñó. Por eso le aclaro, esto está hecho con el enfoque del ingeniero Garat, que fue el antiguo titular de la cátedra de máquinas eléctricas. Difiere de lo que ustedes pueden encontrar en otros libros. Por ejemplo, si ustedes se van al Gore Miller,
que en tucumano sería el Müller y Weyr, así le dicen todo. Eh, la correcta pronunciación sería Wurmiller. Es un libro de autores alemanes, ya que tiene sus años. Un libro, si se quiere, para la fecha, un libro antiguo, pero muy, muy bueno. Algunos temas de ese libro ya están, obviamente, desactualizados y hoy en día ya no tiene sentido estudiar esas cosas, pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, un diagrama de Heyland sigue siendo muy vigente, está muy bien explicado, pero no se asemeja a como está explicado aquí. Y en particular, lo que estamos por ahora aprender, que es la regla de deslizamiento, no está explicada igual. No obstante, nosotros utilizamos esto que lo hizo el ingeniero Garat y la verdad que funciona muy bien, ¿no? ¿Cómo se determinan las reglas de deslizamiento? Bueno, básicamente se toma un punto arbitrario S, H o con la letra que a ustedes se le ocurra. El Garat le pone S. Muchos chicos le ponen un H acá para no confundirse con el S de deslizamiento. Le ponen la letra que ustedes quieran. La R de Racing, por ejemplo, cualquier letra. Entonces, después, ¿qué hace? Entre P0, que corresponde a un punto de funcionamiento, es igual a 0, sincronismo, tiran una recta al punto S, H, R o como ustedes le quieran llamar. Entre el punto P infinito, que tenía que ver con la resistencia R1, ¿recuerdan? Unen el punto S con el punto P infinito. ¿Sí? Y luego triangulan con el punto P0 y el punto P1. Y después con el punto P0 y el punto P infinito. Entonces fíjense que le queda dibujados, ¿sí? Unos triángulos. Luego, ¿qué hacen? Paralela a la recta SP infinito, a una distancia que ustedes quieran, eso no está calculado o de alguna manera delimitado, la ponen a la distancia que ustedes quieran, tiran una paralela y ven dónde esa recta que van a tirar paralela al punto, a la recta SP infinito, donde intersecta, a ese punto le ponen como tiene que ver con el deslizamiento S, porque ese punto P0, el punto de deslizamiento, es igual a 0. Esa recta que obtienen acá es la recta de deslizamiento, esa que la hacen pasar a cualquier distancia paralela a esta, es la recta de deslizamiento. Donde intersecta esta de abajo, el deslizamiento es igual a 0. Y donde intersecta a la recta que pasa del punto H al punto P1, que sería el punto de deslizamiento, es igual a 1, que sería el punto de arranque, donde intersecte tiene es igual a 1. Había un alumno que una vez me preguntaba, ¿qué pasa si yo la corro un poquito más para la derecha? Y para que no me corte aquí, le hago que justo corte en P1, que yo sé que justito es igual a 1. Nada, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si todo está a escala y es proporcional a esta recta, que corte donde corte, entre 0 y 1, ustedes la van a dividir en 10. O sea que van a tener 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Dividen en 10. Entonces le queda una regla graduada. Por eso se le llama como regla de resbalamiento o recta de resbalamiento. Entonces, cuando la máquina a ustedes se le estabilice en algún punto de funcionamiento cualquiera de este lugar geométrico de corriente, porque fíjense que todo lo que estamos tirando son corrientes, se le estabilice, por ejemplo, en el punto P, que sea aquí, y ustedes quieren saber cuánto vale el resbalamiento que tiene la máquina para ese punto de funcionamiento P, básicamente el punto P tiran una recta hasta el punto arbitrario S, H, R, o como le quieran llamar cualquiera, y donde esa recta intersecta la regla de deslizamiento, me da el deslizamiento. En este caso, fíjense, bueno, justo está pasando por 0,2. ¿Se entiende? Y entonces ahí ustedes sacan cuál es el deslizamiento que tiene. Cuanto más graduada esté esta regla, es decir, cuanto más divisiones y subdivisiones tenga, bueno, un valor mucho más exacto podré determinar para los diferentes puntos de deslizamiento del resbalamiento de máquina. Fíjense que un punto crítico estaba por aquí. Y yo le decía, este punto P está muy cerca del punto crítico. El punto crítico, recuerden que tiene un deslizamiento crítico, que es un deslizamiento medio grandecito.
y un punto P que esté cerca al crítico tiene un deslizamiento grande. Acá tenemos 0,2 en por unidad. Si lo expreso por 100, tenemos un deslizamiento un 20%. Normalmente la máquina los puntos lo tiene por aquí, bastante bajito. Entonces cuando usted tira una recta van a ver que los segmentos van a ser muy chiquititos, van a ser 0,0 algo. Y le va a dar un 5 o 6% de deslizamiento, que es más o menos lo normal en una máquina. Esto que está así, corresponde a un circuito exacto y al modelo exacto, que es lo que vimos recién, lo podemos simplificar. Y cuando hacemos una simplificación, pasamos de Osana a Heiland y pasamos de un circuito, de un modelo más bien matemático, a un circuito con parámetros reales. Entonces ya acá ya tenemos que dejar de trabajar con el UK diéresis, que era una relación compleja, y pasar a las relaciones reales. Aparece la relación reales que aparece con los libros con diferentes letras, que en definitiva es esta que está acá. Que yo le dije, bueno, acá tenemos un UK diéresis y acá tenemos una relación de transformación real. Cuando utilizamos esta, tenemos que pensar en los modelos más exactos, que tienen una carga matemática mayor, eh, y que esos modelos circuitales están más orientados al diagrama más exacto, que sería Osana, y al diagrama circular más exacto, que sería Osana, que se basa, fíjense en que las ecuaciones parten del modelo circuital exacto, donde tenemos una relación de transformación compleja. Bueno, si pasamos a Helen, que es el circuito simplificado, y que les digo es lo que más se utiliza en la vida real, pasamos de esta relación a una relación de transformación real. Entonces ya dejamos de trabajar con los valores supramás que veníamos trabajando, que eran corrientes auxiliares, resistencias auxiliares referidas, y pasamos a trabajar, sí, con valores referidos, pero ya en términos reales, para nuestra máquina. Y es igualmente válido para máquinas pequeña potencia y grandes potencias, ¿no? Mediana y grandes potencias. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para Heiland? Para Heiland, me perdí, ¿dónde estaba? Acá. Para Heiland, lo que vamos a hacer es tomar algunas hipótesis. Primero, si pensamos en Heiland, que es un modelo en cortocircuito, básicamente es el modelo más elemental de una máquina asincrónica que funciona muy bien, que lo podemos llevar a un modelo aún más exacto que el que ya nosotros vimos. Pero este modelo en T, en cortocircuito, podemos decir que funciona y se ajusta bastante bien para la máquina. Entonces, si a esto lo hacemos una comparativa con lo que habíamos visto el año pasado en transformadores, nosotros decíamos, desde el punto de vista electrotécnico, la reactancia transversal de la máquina en general tiene una admitancia que es bastante baja, es decir, tiene una impedancia importante. Por lo tanto, hay una corriente I0 que normalmente es chiquitita, y como era tan chiquitita, estaba hablando del 1 al 6% de corrientes nominales, hay máquinas que tienen un 2% de corrientes nominales, por ejemplo, podíamos despreciarla. Nosotros dijimos que aquí en las máquinas asincrónicas, las corrientes magnetizantes, por el hecho de que existe ese gaps, es decir, ese espacio de aire, ese entrehierro, no podemos despreciar porque justamente para generar el flujo, que es un flujo phi de x de t, es decir, un flujo variable en tiempo y espacio, que tiene que ver con esas nebulosas magnéticas formando polos que giran a cierta velocidad de sincronismo dependiente de la frecuencia, tiene la máquina que tomar corrientes de excitaciones importantes. Ya dijimos, estaban del 30 al 40% nominales, por lo tanto, esta rama no la podemos despreciar. Pero sí podemos hacer una comparativa entre la rama serie, ¿sí? R1 y impedancia de la rama serie primaria, R1 y X1S, que tiene que ver con el flujo de dispersión, con respecto de esta reactancia transversal. Y normalmente esta impedancia es pequeña en comparación con esta que está acá, despreciable en comparación con la que está aquí. No obstante, cuando circula una corriente I1, que es una consecuencia de que comienza a circular una corriente I2 por una cuestión de compensación de excitaciones magnéticas, eso ocurre cuando la máquina se tensiona, esto produce una caída de tensión, dependiendo cómo varía el estado de carga mecánico que depende de la resistencia ficticia que forma parte, perdón,
de la resistencia imaginaria que simula los diferentes estados de servicio del motor que forma parte de la resistencia ficticia R'2 sobre S. Fíjense que aquí utilizamos ya el prima y no el R2 más, supra más, porque estamos trabajando sobre un modelo simplificado y no sobre el modelo exacto, que era el que teníamos cuando hicimos ayer y parte de ahora el análisis de Osana. Entonces, en función de cómo varía el estado de carga mecánico, me varía el deslizamiento, me varía la resistencia ficticia, o imaginaria, me varía la resistencia ficticia, me varía la impedancia, me varía la corriente, y por una cuestión de compensación de excitaciones magnéticas, eso se refleja al lado primario variándome la corriente I1, que es donde la máquina está conectada al lado de la red. Corriente I1, que ya dijimos, produce perturbaciones en la red. Esa corriente cuando varía I2, varía I1, y acá por más chiquita que sea esta impedancia comparativamente hablando con la rama transversal que tengo en mi máquina, hay caídas de tensiones. Y esta corriente I0 varía. Una de las cosas que hace Heylen es decir, no, mire, la corriente, yo voy a hacer un diagrama en el cual la corriente I0 no va a variar. La corriente I0 va a ser constante. ¿Qué significa? Que acá voy a considerar esto, que la caída es sumamente despreciable. Lo cual es equivalente a decir de que este punto es casi el mismo que este que está aquí. Por lo tanto, lo que hace es trasladar la reactancia hacia la parte de adelante y deja la resistencia R1 en serie con R'2 sobre S, que la podemos aglutinar en R1 más R'2. Y deja la reactancia X1 de dispersión en serie con la reactancia X2 de dispersión referida del punto prima. A su vez, lo que también dice en sus postulados Heylen es, bueno, considero, además de la reactancia, una resistencia. ¿Por qué? Porque lo que hace Heylen sí considera las pérdidas en el hierro. Las pérdidas en el hierro, ustedes saben, parecido a como vimos en transformador, se daban o lo podemos determinar matemáticamente por la disipación de potencia en esta resistencia en la rama transversal. Es decir, si hacemos IP cuadrado o IB cuadrado por R del hierro, en definitiva me está dando las pérdidas en el hierro que tiene mi máquina. Vatios de potencia que se disipan transformándose en calor en el hierro de la máquina, en este caso en el hierro de la máquina sincrónica. Por lo tanto, si a esta rama transversal yo le aplico la tensión U1, esta corriente I mu y la corriente I de pérdida son corriente constante, es decir, no varían. Por ende, la composición de ellas, que es la corriente I0, no varía. Bueno, estas son algunas cuestiones que tienen que ver. La corriente I'2 la puedo determinar simplemente haciendo la tensión U1, porque como no hay nada en el medio, yo puedo decir que la tensión U1 que tengo aplicada acá, electrotécnicamente hablando, desde el punto de vista circuital, es la misma tensión que tengo aplicada acá. Fíjense en que ya aquí ya me olvido del U1 con E a la J2 alfa 0, es decir, ya no hago el desfasaje que recién veíamos que lo producía esa fuente de tensión delta 1, eso ya aquí en el modelo simplificado, que no es el exacto, ya no aparece. No es exacto, pero sin embargo funciona muy bien. Y en la práctica van a ver que las diferencias que puedan tener entre lo que ustedes obtengan con el círculo de Osana y cuando hagan el trabajo práctico de laboratorio, entre lo que obtengan con Osana y con Heyland, es casi igual, es muy poquita la diferencia. Por eso podemos decir que esto funciona y se ajusta muy bien en general para todos los casos. Entonces, estos dos elementos en serie que son resistencia y reactancia, la podemos aglutinar en una sola impedancia, es decir, 1 sobre esa impedancia me da la corriente I'2. Y determinar un cierto ángulo alfa, que lo podemos determinar a partir de aquí, que era el que hemos visto en las diapositivas anteriores. Si a esto lo damos para que sea un poquito más claro, lo, a las cajitas negras que veíamos recién, las representamos como bobina, es importante hacer una aclaración. La corriente magnetizante I sub mu, que forma parte de la corriente de excitación en vacío, en el modelo real, que sería el modelo que está acá, circula por aquí, circula por la reactancia. O sea que cuando yo paso esta reactancia desde esta posición hacia adelante, yo tengo que decir que esa reactancia en realidad está compuesta por la reactancia X0 más X1. Es decir, yo acá tengo el X1 que es el XDPR, en definitiva. Cuando yo el XDPR lo paso hacia adelante para que la corriente I0 sea constante y no haga ese desfasaje de 2 alfa 0, que dicho sea de paso es un ángulo muy pequeño,
eh, la reactancia que yo pongo acá, el X de PR, en realidad ya no es X de PR. En realidad sería el X de PR más el X0. Si suponemos que el X de PR era el X0, era X0 más X1. ¿Por qué? Porque la corriente magnetizante que forma parte de la corriente I0 atraviesa por las dos. Fíjense, si lo pensamos por aquí, por el X de PR pasa I0, pero perdón, pasa el IMU, pero el IMU forma parte del I1. ¿Por qué forma parte del I1? Porque el I1 va a ser justamente el I0 más el I'2. Entonces el IMU forma parte de I0. En definitiva, IMU forma parte de I1. Por lo tanto, el IMU no tan solo pasa por el X de PR, sino que también pasa por el X1S. Para que este modelo que está acá, que es el modelo exacto, a su vez le podamos hacer una simplificación, una siguiente simplificación, trasladando esto adelante, yo no puedo poner acá adelante el X de PR. Por lo tanto, por eso le hago la aclaración. El X de PR, que sería en este caso el X0, tiene que tener un agregado que sería el X1, porque la reactancia de magnetización pasa por las dos reactancias. ¿Sí? Bueno, ese agregado es importante. Todo el resto queda como está. Haciendo esa salvedad, que antes en los apuntes no estaba hecha, pasamos al lugar geométrico de la impedancia. Es decir, tenemos que sacar el lugar geométrico, que en definitiva es esta recta que está marcada en negro. Este esquema que está acá lo pueden sacar del libro Fraile Mora, ¿m? Donde acá nosotros vemos ya lo que habíamos dicho, el punto PCC o punto PA o punto A, de acuerdo a como aparece en los libros, que es el punto de cortocircuito, el punto de arranque. ¿Por qué de cortocircuito? Porque en el punto de arranque es igual a 1 y la resistencia imaginaria R de carga se hacía igual a 1, que era R'2 por 1 menos S sobre S. Es básicamente un cortocircuito. Por eso los autores le llaman PCC punto de cortocircuito y otros le llaman PA punto de arranque o otros A directamente punto de arranque. En esto sí coinciden la mayoría, que es un punto teórico, que es un punto P infinito, deslizamiento es igual a infinito, que es la zona de freno, donde tengo deslizamiento mayores a 1, ya dijimos son frenos por frenado contracorriente. La zona de motor de la máquina, que tiene dos zonas, una zona estable y una zona inestable. La delimitación de zona estable e inestable es similar a como recién vimos en Osana. Tiene que ver con proyectar la base de momento paralela, tangente, geométrica a este punto, que me va a permitir obtener el punto crítico, que es el que me va a definir hacia la derecha zona inestable, hacia la izquierda zona estable. Y después un punto P ya posiblemente en zona estable, en el cual se estabiliza la máquina posterior de que arranca, acelera su carga mecánica y se estabiliza en un punto de trabajo. Entonces fíjense en que uno puede determinar el lugar geométrico de las impedancias para este lugar geométrico, sí, para los diferentes puntos, puntos PCC, puntos P infinito, punto de trabajo P' correspondiente al punto P, y luego hacer la inversa, que básicamente sería 1 sobre x1 más x'2, y si yo esto lo multiplico por la tensión, en definitiva me está dando tensión sobre corriente, perdón, tensión sobre impedancia me está dando lugar geométrico de la corriente. Entonces fíjense en que si hacemos 1 sobre R1 más R'2 sobre S, estoy leyendo esto que está acá, más JX1S más X'2S, en definitiva tengo el lugar geométrico de la corriente rotórica 2 y 2, y que me permite terminar por añadidura calcular la corriente I1. Todo esto que está acá, analizado teóricamente a partir de los modelos circuitales, ustedes lo tienen que hacer una determinación del punto de vista práctico, para lo cual, para poder construir eso, necesitan sacar algunos parámetros. Para lo cual ustedes tienen que recurrir a ensayos eléctricos, que básicamente van a ser ensayos de vacío y ensayos de cortocircuito. Todo este esquema que está acá y todo este instrumental que está acá, que son varios instrumentos, que pueden ser perfectamente instrumentos, por ejemplo, analógicos, que son instrumentos fuertemente electromecánicos, que existen en los laboratorios y que se los puede utilizar hasta el día de hoy, pueden, ya que nosotros en la Universidad Nacional, como alguna vez les comenté, tenemos un poco, sobre todo el sector nuestro, tiene un déficit en,
en la parte de instrumentos, tanto analógicos como digitales, lo que nosotros hacemos es reemplazar estos tipos de instrumentos por un analizador de red, que el analizador que le hicieron ver en las clases prácticas del año pasado de máquina 1 y lo que se hizo o lo que se va haciendo de máquinas 2, ¿sí? Pero perfectamente se puede poner estos instrumentos. Independientemente que se utilice un analizador de redes que lleva sus respectivos TI, etcétera, etcétera, cuyas conexiones ya más o menos las vieron en otros ensayos, que es lo mismo que se utilizaría para acá. O que utilicen estos instrumentos analógicos, el concepto es el mismo. Mi máquina trifásica, mi motor trifásico, que lo estoy señalando de esta manera, su eje se encuentra libre, es decir, no tengo carga mecánica conectada al mismo. A partir de un autotransformador, esto puedo no hacerlo así, lo recomendable es poner un autotransformador trifásico, voy aumentando paulatinamente tensión hasta que la tensión que yo voy a medir con este voltímetro, que va a ser la tensión de vacío o sub cero, sea la tensión nominal, y suponiendo que la máquina fuese 380 voltios, que normalmente son los motores convencionales, tensiones de línea, sobre todo si la máquina es 220, 380, que son las máquinas más comunes, los 380, 660 son máquinas que se lo hacen a pedido, sobre todo cuando se piensa en hacer arranques, tensiones reducidas, estrella triángulo, que también dicho sea de paso, un arranque que con el avance de la electrónica de potencia es un arranque que está quedando atrás. Aún si se lo hace con lógica cableada mediante contactores, tres contactores, si bien se lo hace con controladores lógicos programables, como sea, ya es algo que está quedando un poco en desuso y ya se utiliza otros tipos de arranques. Arranques, primero que se utiliza arrancadores suaves por rampas de tensión o por rampas de corriente y a su vez se utilizan variadores de velocidad, ¿no? Entonces hay mucha electrónica ya entre la red y la máquina eléctrica. Por eso yo le decía en algún momento, ya todo forma parte de un solo conjunto donde no se puede disociar ya la electrónica con la parte eléctrica y la parte de máquina. Entonces, fíjense, voy aumentando paulatinamente la tensión hasta que llego a la tensión nominal y mido potencias. En este caso, mediré potencias eh, en cada una de las fases, si es que tengo un analizador de redes, o podré aplicar algo que ustedes han visto en medidas eléctricas, que es el método de los 2 batímetros. La máquina, el motor, desde el punto de vista electrotécnico, es una máquina equilibrada, es decir, que las impedancias y los ángulos por fase son exactamente igual entre sí, sumamente inductivos, por supuesto. Entonces ustedes pueden determinar una potencia PW1, una potencia PW2, sacar una potencia total y restar esa potencia las pérdidas en los instrumentos, en los circuitos voltimétricos, donde tendrán resistencias voltimétricas, en este caso, y resistencias voltimétricas de los batímetros, en este caso, dos, porque son dos instrumentos. Podrían utilizar el método 3 batímetros, sí, mejor, porque ya las sumas son directamente aritméticas, como ustedes estudiaron. Entonces, la diferencia esta me da la potencia P0. Esa potencia P0, en definitiva, que es la potencia total, básicamente tiene un compendio de tres cosas, que son estos tres términos que figuran acá. Pérdidas en el hierro, que como dijimos la estamos considerando, pérdidas mecánicas, que tienen que ver con las pérdidas de rozamientos que voy a tener en mi máquina, a diferencia, por ejemplo, de un transformador, que es una máquina alterna estática en la cual no tiene partes en movimiento, por lo tanto no tengo pérdidas por rozamiento. En una máquina asincrónica sí las tengo, y una pequeña pérdida, que no son valores muy grandes, pero tampoco tan chiquititos, que tienen que ver con la disipación de potencia en el estator de la máquina. ¿Por qué digo no tan chiquititos? Porque la corriente I0 es de un 30 un 40% de la corriente nominal, ¿sí? Recuerden que por el hecho que la máquina tenga entre hierro, las corrientes de excitaciones son importantes. La excitación se dispara a los fines de poder tener o poder engendrar ese flujo phi x dt, cuyas líneas ya analizamos en el pasaje, en el entrehierro de estator a rotor, siempre son en direcciones radiales. Todo eso implica que necesito excitaciones muy importantes, y esa excitación es el N1 por I0, ¿no? Y ese I0 es grande, ¿no? No es pequeño. Por lo tanto, esto produce una cierta disipación.
no inmensamente grande, pero tampoco tan chiquita como para ser despreciable. Por eso es que aparece como término. Eso me da la potencia P0. Teniendo la potencia P0, sabiendo que la máquina es trifásica, sabiendo que tengo desde el punto de vista de impedancias un sistema trifásico simétrico equilibrado, con las impedancias por fase igual en módulo y en ángulo, yo puedo decir que el factor de potencia coseno phi 0 es P0 sobre raíz 3 veces U por I. Y con eso determino un ángulo phi 0. Ese ángulo phi 0 va a ser un ángulo eh, grande. Normalmente la máquina, el factor de potencia de la máquina, más aún cuando la máquina está en vacío, son factores de potencia relativamente bajos, con ángulo phi 0 relativamente alto. Ustedes saben que cuando baja el factor de potencia es porque el ángulo es alto. O sea que este ángulo tienen que esperar que le dé un ángulo más o menos grandecito. Por otra parte, si por ejemplo, utilizando instrumentos analógicos y ya no la necesidad de utilizar, le muestro esto como variante a lo que ustedes van a ver después en laboratorio. En el laboratorio, en vez de utilizar esto, van a ver analizado el red. Le muestro como para que tengan las dos variantes. Pongo elementos que pueden ser en voltímetros, amperímetros, batímetros, etcétera, y ustedes con un vínculo indican que están bloqueando el rotor. Esto es en ensayo el cortocircuito al rotor bloqueado, es decir, estoy bloqueando el rotor, estoy impidiendo, estoy quitando grado de libertad al rotor de la máquina, esta máquina trifásica. Entonces, yo al rotor bloqueado, ¿por qué dicen cortocircuito? Porque si el rotor está bloqueado, significa que N2 es igual a 0. Entonces el rotor no se va a mover. Si N2 es igual a 0, significa que es igual a 1. Y si es igual a 1, significa que la resistencia de carga R'2 por 1 menos S sobre S, si es igual a 1, eso es 0. Por lo tanto, el modelo circuital por fase de mi máquina, del lado secundario, es un cortocircuito. Por eso dice ensayo de cortocircuito, parecido a lo que es un transformador, pero no lo es. Cortocircuito porque en el modelo circuital se hace un cortocircuito porque esa resistencia imaginaria se hizo un cortocircuito, pero en realidad físicamente lo que está ocurriendo en mi máquina, en mi laboratorio donde estoy haciendo la prueba, es que el rotor está quieto. Durante todo el proceso que dura el ensayo, está quieto. Podrán observar que independientemente que utilice instrumentos analógicos, utilice instrumentos digitales, como por ejemplo usamos nosotros, que es un analizador de redes, lleva más tiempo conectar que hacer el ensayo. Porque ahora, ¿qué voy a hacer en cortocircuito? Y bueno, voy a aumentar paulatinamente la tensión hasta que la corriente que circule sea la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? La corriente nominal es la corriente que me informa el fabricante en la chapa característica del motor y en la corriente en el estator de mi máquina. Cuando eso ocurra, me diré que marca el voltímetro. El voltímetro aquí, o haré el seteo en el analizador para ver tensión. Tensión entre fases. Fíjense en qué tensión entre dos fases, es decir, tensión de línea. Y diré UK vale tantos voltios. Haré el seteo en el analizador o mediré directamente en los instrumentos de aguja y sacaré, teniendo en cuenta la constante de los instrumentos analógicos, etcétera, etcétera, sacaré las potencias P1, P2, haré la diferencia de potencia, eliminando la potencia de pérdida de los instrumentos y sacaré cuánto va la potencia de cortocircuito, PSC. Con esa potencia, como el sistema sigue siendo trifásico equilibrado, simétrico, podré sacar un ángulo phi de cortocircuito. Y ese ángulo phi de cortocircuito va a ser un ángulo que va a ser, eh, a diferencia del ensayo vacío, que el phi 0 era un phi 0, un valor grande, este será un valor phi de cortocircuito un poco más pequeño. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Que eso normalmente a veces se le informa, en algunos casos se le da a los estudiantes los valores de resistencia y en otros casos no, lo tienen que medir ustedes. Si a ustedes les tocas en el campo hacer las mediciones, tienen primero que ver cómo está conectado el estator. Suponiendo que el estator esté en su conexión habitual, que suele ser las estrellas, y quieren sacar la resistencia por fase, básicamente miden entre dos bornes, ¿sí? Tienen el cortocircuito, las dos chapas en cortocircuito, miden en comienzos de bobina entre los dos comienzos de bobina, y es lo que ustedes miden sobre dos, porque básicamente están midiendo un lazo en el cual tengo las dos impedancias en serie. Entonces lo que miden sobre dos, esa es la resistencia por fase. Y luego la pueden referir
similar como hacen en el transformador, la pueden referir a 75 grados, midiendo previamente la temperatura ambiente. Si la máquina estuviese conectada en triángulo, básicamente lo que miden, ustedes esto ya lo demostramos en transformadores, lo multiplican por 3 medios, que es 1,5, y ese valor medido por fase después lo refieren a la temperatura final promedio de trabajo, que es de 75 grados. ¿Cómo hago ahora para referir cuando estoy trabajando ya no con la relación compleja que era el UCA-diéresis, que es lo que utilizábamos para Osana y cuando hacíamos el circuito exacto y trabajamos con el modelo exacto y con el diagrama exacto, que es Osana? Ahora cuando trabajamos con el modelo simplificado, que es aproximado, trabajamos con las relaciones, ya dijimos, reales y no con las relaciones complejas UCA-diéresis. Entonces, básicamente, para referir la resistencia rotórica, lo que hacen es el valor que ustedes han medido, o sea, destapo abro el escudo de la máquina, ingreso por rotor, mido resistencia rotórica, determino resistencia rotórica, vale tantos ohmios, la fase de la resistencia rotórica, haciendo un trabajo similar al anterior, multiplico por la relación de transformación al cuadrado, que perfectamente la puedo determinar, y obtengo la resistencia R2 referida. Así de simple. ¿Cuánto vale la relación A, que es la relación de transformación real? Aproximadamente, si lo hago en términos de tensiones que yo puedo medir, la tensión U1 sobre la tensión U2. ¿Qué es la tensión U1? La tensión medida en el estator de la máquina. ¿Y qué es U2? Es la tensión medida en el lado rotórico de la máquina. Si mi máquina es una máquina sincrónica, rotor bobinado, para lo cual un poco está pensado todo esto, yo perfectamente tengo acceso a través de anillo al rotor de la máquina. Entonces yo puedo medir la tensión U2. Mido 1, mido U2 y saco la relación de transformación real. Y eso me permite después sacar la resistencia R2 referida. Fíjense que en este modelo, en este circuito, cuando yo uso o determino el punto es igual a 1, que acá está mejor, aunque sea Osana, pero está un poco mejor. A ver, en este que está acá, creo que está mejor. Cuando ustedes fíjense, entre S igual a 0 y S igual a 1, toman esta recta que es la base de potencia, también es la corriente I2, es la corriente de arranque, el corriente del instante del arranque por el rotor de la máquina. Y si unen el punto 0 al punto P1, que es el punto de arranque o el punto de cortocircuito, el PCC, fíjense que tienen la corriente I1 de arranque. Esa corriente I1 de arranque se la puede determinar y se puede hacer una estimación mediante laboratorio en el momento que se hace el ensayo al rotor bloqueado, es decir, rotor en cortocircuito. Básicamente es esto que está acá. Simplemente consiste en hacer una pequeña relación. Si a tensión nominal yo tengo corriente de arranque, cuando yo tengo tensión UK, tendré una corriente nominal. Recuerden que el ensayo de cortocircuito lo hago a tensión reducida. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pase una corriente de cortocircuito muy elevada por el devanado estatórico de la máquina. Yo lo hago a tensión reducida para que la corriente corto sea equivalente a la corriente nominal, que en definitiva es la corriente de diseño que me indica el fabricante en su placa característica. Por lo tanto, si hacemos una división miembro a miembro, tenemos una relación UN sobre UK y de arranque sobre I nominal. Por lo cual podemos determinar que la corriente I1 de arranque, que es al punto A o al punto PCC o al punto P1, que está anteriormente indicado, es la corriente I1 nominal por la relación de tensiones U nominal sobre UK. Para que tengan una idea, les pongo un ejemplo, una máquina chiquita. Si ustedes hiciesen, o incluso en el motor este que ustedes tienen, con el cual van a ensayar, que es el motor ASEC trifásico. No recuerdo bien los valores, pero más o menos, para que tengan una idea, si la máquina es 220, 380, un UK, una máquina que puede tener 2, 3, 4 kilovatios, quizás 7 kilovatios, más o menos ese UK está en unos 80, 90 voltios, más o menos, para que tengan una idea. Entonces, si acá dice U nominal 380, tensiones entre fases, tensiones de línea sobre el UK, que es la tensión entre fases, entre línea, 80-90 voltios, le sale una relación, le sale un número. Y ese número multiplicado por la corriente nominal le da la corriente de arranque. ¿Qué es esta corriente que está en rojo aquí?
Normalmente, en esa máquina trifásica, ¿cuánto es la corriente de arranque? Esa corriente de arranque pueden ser de 4, 5, 6 hasta 7 veces la corriente nominal. Son los valores característicos que pueden sacar. No sé si alguno tiene una calculadora a mano, suponiendo que UK fuese 80 voltios, una tensión típica puede tener un motor de 2 kilovatios, por ejemplo. 380 sobre 80, no sé si tiene una calculadora, ¿cuánto le da? 38 sobre 8 sería, ¿cuánto? 19 sobre 4, 4,75. casi 5 veces la corriente nominal. O sea, la corriente de Exactamente. arranque es casi 5 veces la corriente nominal, que son los valores esperados para una máquina trifásica. Ahora, un detalle importante, ya lo vamos a ver en profundidad, lo que es la parte corriente de arranque, incluso yo le agregué unas nuevas diapositivas en base a las nuevas normativas de la IEEE que tienen que ver con algo que se llama los SAG y los SWEL, es decir, los huecos de tensiones y las sobretensiones, ¿sí? Eso está especificado en las normas IEEE con los estándares que ahí ya le voy a poner cuando veamos corriente de arranque, unos agregados que yo estoy haciendo a lo que ya había en la cátedra, unas modificaciones, porque son temas que hoy en día así lo van a ver en cualquier curso o en cualquier estudio o al cual asistan, le van a hablar de los huecos de tensión, pero no le van a decir huecos de tensión, sino van a hablar de los SAG y cuando hablan de sobretensión, de los swell. Entonces, refiriéndose a esa norma americana y que tiene impacto en lo nuestro, porque como yo le dije, las normas argentinas básicamente son un compendio de normas americanas y normas europeas. En particular, los argentinos miramos mucho hacia Europa, por lo tanto, nuestras normas un fuerte contenido europeo que quizás está más en línea con la IEC, con la Comisión Electrotécnica Internacional, y no tanto, por ejemplo, con la IEEE, que es el acrónimo de Instituto de Energía Eléctrica y Electrónica, que son normas americanas básicamente. Pero tienen contenido y tienen que ver con eso. Entonces hoy las normas americanas hablan de eso en muchos cursos, por ejemplo, el curso que estuve haciendo hasta hace poco, hablaban de todo eso, lo trabajan en por unidad y eso hay que agregarlo. Y tiene que ver con, entre otras cosas, con las corrientes estas tan importantes de arranque de los motores que producen perturbaciones. Piensen en el motor que ustedes tienen, que es el motor este que van a hacer ensayo, que es un motor de 7,5 kilovatios. Normalmente un motor que tiene más o menos unos 7 kilovatios, tiene un 7,5, más o menos tiene unos 15 amperes de corriente nominal. Si ustedes lo multiplicasen por, por 4 nomás, fíjense en a cuánto, para hacer un número redondo, fíjense en a cuánto se le iría la corriente de arranque, ¿sí? O sea que fíjense que estas máquinas tienen corriente de arranque muy importante. ¿Por qué hago esa relación fácil? Porque yo tengo una regla mnemotécnica que si yo digo, si tengo una máquina en tantos kilovatios, yo la multiplico por 10 y más o menos tengo el peso de la máquina. No es exacto, tiene una inexactitud importante, pero para tener un estimativo rápido, cuando usted ve un motor, le dice, ¿cuánto es la potencia en kilovatios? 4 kilovatios, multiplican por 10 y esa máquina está en 40, 50 kilos. Si tiene una máquina de 7 kilovatios, la multiplican por 10 y esa máquina tiene 70, 80 kilos. No se van a ponerse el cálculo. A veces en el campo hay que hacer algunas cosas rápidas. Lo mismo cuando hacen la parte de instalación eléctrica, lo mismo en la parte de máquina. Hay que hacer algunos cálculos al aire medio rápido, estimativo. Entonces, la potencia en kilovatios por 10 más o menos le da el peso del motor. Si tienen la potencia nominal, la multiplican por 2 y más o menos tienen una idea de la corriente nominal. Si es una máquina de 7,5 kilovatios, que es una máquina medio típica que pueden encontrar en el campo, y más o menos tiene unos 15 amperes de corriente nominal, más o menos. Puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos unos 15 amperes. Y si eso ustedes lo multiplican por 4 y ya más o menos sacó la corriente de arranque. ¿Sí? Bueno, esa corriente de arranque, que es alta, que es 4 a 5, 4 a 5, 6, hasta 7 veces incluso la corriente nominal en máquinas trifásicas, eh, normalmente son corrientes transitorias. ¿Qué significa transitorias? Que se extinguen rápidamente. Normalmente los tiempos de extinción de esa corriente son de 2 a 3 ciclos. Ustedes saben que nosotros en el sistema eléctrico que tenemos a frecuencia 50 Hz, el periodo, que es el tiempo que demora en completar un ciclo completo, son 20 milisegundos. Y si
o 0,02 segundos. Y aquí estamos hablando que son de 2 a 3 ciclos, son 20 por 2 o 20 por 3, o sea que más o menos son de 40 a 60 milisegundos. Ese es el tiempo en el cual se extingue esa corriente transitoria. Corriente que si yo quiero medirla con la pinza amperométrica, por más buena que sea la pinza amperométrica, Fluke, Amprobe, que es la segunda marca de Fluke, no la puedo medir. Normalmente tengo que pedir una pinza especial que tenga las funciones para poder registrar esos picos de corrientes transitorios tan altos. Porque es tan rápida la corriente, el tiempo de extinción de esta corriente, que muchas veces las pinzas electrónicas amperométricas no tienen el tiempo suficiente para poder registrar ese pico y decir vale tanto ampero. Entonces hay que pedir normalmente pinzas especiales para si lo que ustedes quieren medir son corrientes de arranques de motores. Por eso es que a veces cuando presentan informe, y por ahí cuando no son muy duchos lo que están por presentar, uno ve que llegan informes, pinza, porque ponen ensayo realizado con pinza tal, modelo tal. Uno después busca esa pinza y no está preparada para poder medir corriente de arranque. Por lo tanto, la corriente de arranque que han informado de una máquina, que a veces son máquinas muy importantes, estamos hablando ya de grandes potencias, es cualquier cosa. No es la corriente que deberían haber medido. Entonces es una corriente transitoria que se extingue rápidamente. Eh, y hay un concepto muy importante, que es este pico de corriente transitorio, que puede ser 4 o 7 veces la corriente nominal, es independiente, totalmente independiente del estado de carga mecánico del motor. O sea, cuando la máquina arranca en vacío o con carga, siempre toma la misma corriente de arranque. Y eso es una pregunta de examen. Usted le pregunta a un alumno en el examen, ¿cuánto va la corriente de arranque? 4 o 7 veces la corriente nominal. ¿Cómo la determino? Supónganse así, que esto no es la corriente exacta, es una corriente estimada mediante un ensayo de cortocircuito, ensayo de rotor bloqueado de laboratorio, para tener una idea de cuánto es la corriente de arranque. En la vida real o con la máquina ya en funcionamiento, esas corrientes pueden haber una discrepancia entre el valor que toman y esto que nosotros hemos determinado. Ya cuando hagamos la práctica en el laboratorio se le explicará por qué. Y cuando le preguntan al alumno, ¿y qué pasa si ahora el motor está cargado? Y arranca el motor. Ah, no, toma más corriente. ¿Y por qué toma más corriente? Y empiezan a zaraza importante. No. La máquina, independientemente del estado de carga mecánico, es decir, si está en vacío o está con carga, toma la misma corriente. Fíjense en que las corrientes de arranque son independientes del estado de carga. No depende del estado de carga. No aparece ninguna expresión matemática que tenga relación con el deslizamiento para la corriente de arranque de la máquina. Por lo tanto, no depende del estado de carga mecánico. Es independiente de eso. Por lo tanto, independientemente de que esté con carga o esté sin carga, acoplada mecánicamente al eje, la corriente de arranque es siempre la misma. Conceptos que son importantes. Ya lo vamos a ver en profundidad porque hay todo un capítulo que tiene que ver con corrientes de arranque, pero esto sirve como primera aproximación y aparte porque nosotros aquí lo estamos viendo. Bueno, completo. Este sería el círculo de Heyler, que es el lugar geométrico de las corrientes, que nosotros como lo vimos o como lo hacemos en la Universidad Nacional, tomamos toda la circunferencia completa como puntos de corriente, puntos de trabajos. No sería necesario, de acuerdo a como aparece en otras bibliografías, podríamos tomar solamente la mitad. Como se lo hace en la Universidad Nacional, sobre todo cuando queremos trabajar con las reglas de deslizamiento que se las determina de la misma forma que recién vimos para Osana, básicamente me queda esto que está acá. Demarcadas las líneas de pares o líneas de momento y las líneas de potencia o base de potencia. La línea de potencia coincide con la corriente I'2 y que va desde el punto P de sincronismo P0 al punto P1 o punto de arranque. Fíjense en que acá está sacado de 3 autores y los 3 autores no coinciden con la nomenclatura. Por eso yo les voy haciendo las aclaraciones. P de sincronismo o P0, punto de S igual a 0, sincronismo. P1 o A o punto de arranque. O PCC1, como le quieran llamar, punto de arranque. S igual a 1. Líneas de potencia, o como aparece en otros libros, base de potencia. Líneas de pare, o líneas de momento, o base de momento, que va a un punto P infinito. Entre 1 e infinito, es decir, para S mayor a 1, son inestables de freno,
entre el punto crítico que se lo obtiene mediante una tangente geométrica paralela a la línea de pares o línea de momento, es el que me diferencia la zona estable hacia la izquierda, inestable hacia la derecha. Inestable como motor entre M y P1 e inestable en la zona de freno entre P1 y P infinito. P infinito, un punto que es, como una vez a mí me dijeron en Buenos Aires, una poesía matemática. ¿Qué hace la máquina en ese punto? No se sabe. No se llega a ese punto. Hacia la izquierda, estable. Y todos los puntos de trabajo son puntos de funcionamiento estable. Y el punto L, fíjense en que se lo obtiene mediante una tangente geométrica de las líneas de potencia, que es el punto de máxima potencia mecánica útil transferida al eje de la máquina. Los segmentos que están acá, por ejemplo, que recién no lo habíamos visto en los gráficos anteriores, entre 1 y B', que corresponde a R2, es la máxima potencia en el cobre disipada en el instante del arranque. Y el segmento B', C' es la máxima potencia disipada en el instante del arranque, porque es igual a 1, en el estator de la máquina. Por supuesto, por fase, ¿no? El diámetro de este círculo sobre la suma de estas reactancias. Recuerden que cuando hacíamos la inversa en lugares geométricos me daba, de las impedancias me daba una circunferencia, y si hacíamos 1 sobre esa multiplicado por esta inversa de impedancia me daba el lugar geométrico de las corrientes. Por lo tanto, acá yo puedo ver las corrientes I'2, I1 e I0. Φ0 es el que recién obtuvimos mediante el ensayo de cortocircuito. Fíjense en lo que yo les decía, que era un ángulo bastante grande, cercano a los 90 grados. Esta corriente I0, la corriente de excitación en vacío, que no es pequeña ni despreciable, estamos hablando del 30-40% de la corriente nominal. Esta es la corriente IMU, que pasa por el XDPR, que es la reactancia transversal de la máquina, y esta es la corriente IFE, IB o IP, como le quieran llamar. Esta IMU a veces aparece en un libro también como IM, ¿sí? Corriente magnetizante, corriente de pérdida. Por lo tanto, todo este segmento que está acá, si esta línea tiene que ver con línea de pérdida, el segmento C'D' tiene que ver también con una línea de pérdida, que son las pérdidas en el hierro, que acá suponemos que las pérdidas en el hierro son constantes. Que en realidad, y si nos ponemos más exacto, acá es una suma de pérdidas en el hierro más pérdidas mecánicas, ¿no? Y bueno, básicamente tenemos ya delineado con todo lo que dijimos, delimitado todos los puntos de funcionamiento y trabajo de la máquina. Para todo esto hay que hacer unas escalas, que básicamente todas estas escalas las vamos a entender y estudiar un poco mejor cuando veamos la parte del práctico laboratorio. Lo que yo les quiero mostrar ahora a continuación es un trabajo que lo hice el año, no me acuerdo, 2019 creo, con ayuda de un amigo que en esa época, hace unos años atrás, había trabajado en el laboratorio de máquinas de la Universidad Tecnológica. Por lo tanto es un muchacho de ingeniería en sistema, pero que tiene bastante idea de los amperes, de los voltios y de los vatios. Entonces más o menos como que nos podíamos llegar a entendernos, sobre todo él me entendía a mí. Entonces podíamos hacer un mix entre la parte de programación en un entorno gráfico con la parte de esto que está acá. Porque así como está hecho, a veces cuesta, sobre todo entender la secuencia. Entonces teníamos que la idea era hacer una animación que muestre un poco mejor todo esto y que tome en consideración todos los puntos, ¿no? No tan solo algunas cosas, porque fíjense que para que no quede todo esto un menjunje de líneas y bastante sucio el gráfico, se lo voy explicando de aparte, así como he explicado acá. Fíjense en que primero esto se muestra un esquema muy general, pero después se lo voy explicando de a poquito, como para que se lo pueda ir entendiendo. Esto es Osana. Algo así se lo explica, pero para Halo. Entonces hay toda una secuencia de pasos. Entonces la idea era hacer una animación que resume, que quede un poco más claro toda esta serie de movimientos y de líneas que normalmente se lo hace en forma presencial el profesor cuando lo explica en el pizarrón, ¿no? Y que normalmente siempre deja muchos puntos sin explicar, porque acá uno podría estar 1 o 2 clases enteras dibujando y trazando líneas, sacando conclusiones. La verdad que en ese sentido este diagrama es bastante rico, porque básicamente resume todo el funcionamiento. Es una radiografía del funcionamiento de mi máquina en todos los aspectos. Puedo analizar todos los parámetros de mi máquina sincrónica. Bueno,
Yo eso ahora dejo de compartir y voy a ver si le puedo compartir la animación. Yo voy a compartir directamente toda mi pantalla. Mm, No sé si ahí están viendo que dice clase 1, clase 2, clase 3, que son las clases que estamos teniendo. Sí se ve, Pablo. Bien. Y acá le muestro el diagrama circular de Haley. Espérenme un cachito. Bueno, aquí lo vamos a empezar a hacer paso a paso al diagrama circular de Haley. Entonces, fíjense, estos sonidos que no ha sido idea mía, ha sido idea del muchacho sistema, pero bueno, ha quedado así con estos sonidos. Esa sería la corriente I0X. Otra forma también de poner las corrientes magnetizantes, ¿no? En vez de IMU, IX, I0X. Son diferentes formas que aparecen en los libros, pero en definitiva la misma corriente. Fíjense que está la corriente I0B, corriente de pérdida, la composición de ambas corrientes en la rama transversal. Esto es Hallan, ¿no? O sea que ustedes simultáneamente vayan visualizando el diagrama de Hallan. ¿Sí? El modelo circuital para Hallan, de la máquina sincrónica para Hallan. La rama transversal, la composición de las dos corrientes, me da la corriente cero. En el punto S que está ahí titilando, obtener el punto P0, que corresponde al deslizamiento es igual a cero. ¿Qué significa es igual a cero? Que la máquina o está en sincronismo, es decir, que N1 igual a N2, o que la máquina está en vacío. Aún en vacío, sigue habiendo asincronismo, pero la velocidad de N1 y de campo son muy próximas entre sí. O sea que prácticamente podemos decir que en vacío más o menos estamos muy próximos al sincronismo. Ese punto P0 es el punto de sincronismo. Trazamos unas rectas con los ejes imaginarios. Recuerden que para hacia la izquierda era más J, sobre la vertical más R, y hacia la derecha tenemos el eje imaginario menos J. Entonces fíjense en que para una cierta resistencia R1 tendré la base de momento. Ahí tendré un punto que será esta en roja que está acá sería la corriente I1 de arranque. La unión entre el punto P0 y este punto que enseguida va a titilar es el punto para S igual a 1, que es el punto de arranque. Y lo que nosotros hacemos a continuación es, en el segmento P0, P1, tomamos la mitad y a 90 grados tiramos una recta que intersecte a la horizontal. Que esa horizontal va a estar superpuesta con el eje imaginario negativo menos J, que es ese punto que está titilando, que va a ser el centro de mi circunferencia, que va a tener un cierto radio R. Entonces nosotros a partir de ahí, haciendo centro ahí, podemos determinar la circunferencia que va a ser de nuestro círculo de Hallan. Entonces fíjense en que ese punto que tenemos acá es el punto P infinito, que es un punto en el cual no sabemos qué hace la máquina en ese punto. Acá tenemos un punto Pφ, que nosotros lo habíamos visto en diapositivas anteriores, y nosotros empezamos a hacer una serie de acotaciones en las cuales tendremos la resistencia R1, que tiene que ver con la base de momento, y la resistencia R'2 con la base de potencia. Tomamos una vertical, fíjense en tangente geométrica, y ahí tendremos un ángulo Φ sub 2. Si nosotros trazamos el lugar geométrico de la impedancia, que es lo que recién vimos cuando vimos el libro del fraile Mora, fíjense en que nosotros podemos hacer unas proyecciones de R1 y de R'2 para esa recta que tiene que ver con el lugar geométrico de Z. Habrá un ángulo Φ sub 2 que será exactamente coincidente al que hemos trazado anteriormente. Eso que está marcándose ahí en rojo y en azul es la suma de las reactancias X1 más X'2, que sería la reactancia rotórica del lado 2 referido al lado primario. Y ahí tendremos los puntos A, B y C que recién aparecían en lo que habíamos visto anteriormente. Esto que está acá me indica que AB tiene que ver con la potencia PB1 disipada en el estator y BC tiene que ver con la potencia disipada en el lado 2 rotórico de mi máquina. Todos esos efectos especiales no fue idea mía, fue idea del muchacho del sistema. Si tiramos una tangente geométrica a la base de momento, ahí estaremos marcando un punto que será el punto K o punto crítico. También le llaman punto segunda 1.
aparece de diferentes formas en el libro, directamente K, el punto crítico. El punto que me delimita la zona estable de funcionamiento de la zona inestable de funcionamiento. Fíjense en que esa recta, como le dije, es paralela a la recta de la base de momento. Ahora, si te tiro otra recta tangente geométrica a la curva que sea paralela a la base de potencia, obtendré, indica que es paralela, obtendré la potencia mecánica útil máxima transferida al eje de la máquina. Si tiro una vertical que sea perpendicular al eje del horizontal pasando por el punto crítico, obtengo a la base de momento, obtengo el momento crítico, que es el máximo momento. Ahora piensen en la curva que nosotros hemos visto, que es la curva par momento de deslizamiento. Para un S crítico, obtenía el momento crítico, ¿sí? El máximo momento de mi máquina, que no es el momento de arranque. Y acotado esa recta a la base de potencia, tengo la potencia en el punto crítico. Por eso acá hay una pregunta que a veces siempre se hace. Esta, esta recta, este segmento que corresponde a la base de potencia, que es la potencia, una potencia mecánica, crítica, ¿es la potencia máxima? No, la potencia máxima es desde este punto a este punto. No es igual a la crítica. ¿Qué cosa tengo máximo en el crítico? El momento, no la potencia transferida. La potencia transferida máxima la tengo en este punto que está acá. Fíjense, ahí acotamos potencia mecánica útil máxima. Ahora, si del punto este, donde arrancó el diagrama, ¿sí? Donde estaban las corrientes en las ramas de la parte transversal de la máquina, tiramos una recta tangente geométrica, que está recta en rojo a esta circunferencia, fíjense en que obtenemos el punto nominal de funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, la corriente I1 informada para ese punto es la corriente I1 nominal. Por una cuestión de excitaciones magnéticas que se debe cumplir, y eso lo hemos visto en las diapositivas anteriores, la corriente I'2, que va a circular por el bobinado rotórico de la máquina o por las jaulas, teniendo en consideración, previamente multiplicado por la constante, que toma en consideración esta electrogeometría que tiene tanto el rotor como el estator de la máquina, tiene que ser equivalente en cuanto a ampervueltas a esta corriente I1. Por lo tanto, lo que ocurre en el rotor de la máquina ocurre acá. Cuando la máquina arrancó, estaba en el punto P1, que es el punto de arranque. Fíjense, está hacia la derecha del punto crítico, que son inestables, y empezó ese punto que está acá. No es un punto que permanece mucho tiempo. Ya dijimos que esa corriente se extingue en 2 a 3 ciclos, es decir, de 40 a 60 milisegundos. Por lo tanto, pasado ese tiempo, esta corriente viaja por acá, este punto viaja por acá, y la máquina se estabiliza, supongamos, en el punto nominal de funcionamiento, o en un punto que sea distinto al punto nominal de funcionamiento. O sea que este pasaje del punto 1, que es del punto de arranque al punto nominal, es un pasaje relativamente rápido. La máquina no se estabiliza nunca en ese punto. Arranca en ese punto en zona inestable y rápidamente pasa a una zona inestable, que puede ser el punto nominal de funcionamiento, en el cual por la máquina circulan las corrientes I1 e I'2 nominales, o puede ser que se estabilice por encima o por debajo de ese punto nominal, ¿sí? Supongamos que se puede estabilizar por un punto Px que esté por encima del punto nominal. Entonces, en ese punto Px, borremos lo que no nos sirve ahora, tendremos un cierto par momento motor o torque en el punto X, cualquiera de funcionamiento que es un punto superior al punto nominal. Desde ya estamos viendo que la máquina acá va a trabajar más exigida, es decir, va a estar circulando más corriente por el rotor de la máquina y más corriente por el estator de la máquina, y tendremos mayores disipaciones de potencia en ambos miembros de la máquina. También tendremos una cierta potencia mecánica útil en kilovatios transferida a la carga. ¿Por qué en kilovatios? Porque se la determina a partir de un I cuadrado R, I cuadrado R de carga, que es R'2 por 1 menos S sobre S. Por lo tanto, la potencia me da en vatios, pero no significa que la potencia es eléctrica, que esa es la otra pregunta de examen. La potencia es mecánica, es potencia mecánica transferida, solo que por la forma en que lo he determinado, es como si lo hubiese calculado haciendo un cálculo de disipación de potencia. Por eso me da en vatios, pero en realidad es potencia mecánica transferida en el eje de la máquina.
El diámetro del círculo, como ya les dije, era 1 sobre la suma de las reactancias, que básicamente cuando ustedes hacen la inversa de las impedancias, le da el lugar geométrico de las impedancias, se lo multiplican por 1, le da el lugar geométrico de las corrientes. Si ustedes ahora toman un punto H cualquiera, que es lo que en la bibliografía aparece como el punto S, yo les dije que no iba a usar el S para no confundir con deslizamiento, o un punto, ustedes que son hinchas de Racing pueden tomar un punto R de Racing en vez de ser H, tiran ahí una línea que pasa entre H y P infinito. Luego tiran otra que va entre H y P1, que es de arranque, y otra línea que va entre el punto P0 y el punto H. Entonces fíjense ahora que si desplazan una horizontal paralela a la recta que pasa por H y por P infinito, ustedes la pueden haber dispuesto a esta paralela donde ustedes hubiesen querido. Yo lo hice que pase justo por el punto 1 para indicar que ese va a ser el punto 1 de arranque y este va a ser el punto S igual a 0, que está acá. Esta recta que me queda acá, en verde, que en realidad habría que haberlo hecho de otro color, esta recta entre S igual a 1 y S igual a 0 es lo que se conoce como regla de deslizamiento o regla de resbalamiento. Si usted a eso la, le hacen una cierta escala, la dividen en 10 a este segmento entre S igual a 0 y S igual a 1, le quedará 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, así hasta S igual a 1. S igual a 0, vacío o prácticamente sincronismo, S igual a 1, arranque pasando por todos los valores intermedios. Y le aclaro que es regla de deslizamiento, de resbalamiento. Ahora, si en la máquina que me quedó trabajando por X razón en un punto PX superior al punto nominal de funcionamiento, la recta que une PX con H, fíjense en que pasa por la regla de resbalamiento en un valor relativamente bajo. Normalmente el deslizamiento de las máquinas son bajos. Las máquinas sincrónicas son bajos. En este caso en particular, fíjense en que si la máquina estuviese trabajando en el punto nominal, me daría por debajo de 0,1, más o menos. Y si este punto P nominal estuviese un poquito más abajo, que sería una máquina trabajando muy liviana, en un servicio normal, incluso tomando corrientes por debajo de la corriente nominal, fíjense que estaríamos en 0,0. Como la máquina está por encima del punto nominal, próximo al punto crítico, fíjense en que tengo deslizamiento muy importante y como consecuencia de ello la máquina en este punto está trabajando esforzado, ¿sí? En el punto PN, fíjense, ya pasa por debajo de 0,1, que será el punto nominal de funcionamiento para este caso, que incluso este punto PN podría estar un poquito más abajo, ¿no? Y así me queda construido lo que ustedes en definitiva tienen que hacer y sacar como conclusiones para la máquina en el laboratorio, simulado a partir de en esta presentación, y esto sería Heyla. Osana cambia algo, prácticamente nada. Simplemente que todas estas rectas, esta de aquí, todas van a estar un poquito inclinadas a 2 alfa 0. Y la horizontal inclinada a 2 alfa 0. Ese alfa 0 es un alfa muy pequeño, que tiene que ver con la relación entre reactancia y resistencia, uno del lado estatórico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, la verdad es que bastante didáctico. Al pelo. Bueno, ese es lo que tenemos en la cátedra como nuevo juguete. Así que bueno, le pongo de nuevo las diapositivas y ustedes díganme si hay ahora dudas. Hasta aquí la clase de hoy. Mañana ya comenzamos con otra cosa. Ya mañana comenzamos con los modos operativos de la máquina. ¿Qué más nos vamos a concentrar en la curva de par momento en función del deslizamiento? Y más adelante le voy a hacer ver una aclaración de que hay una curva que no se la da, y yo sí le voy a dar, que es una curva corriente de deslizamiento, que normalmente se le estudia en forma paralela con la curva de par momento motor en función del deslizamiento. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vayan a accionamientos y controles eléctricos y le hablen de esa curva corriente de deslizamiento, sepan a qué se refiere. Entonces ahí enganchamos también con esa materia, porque esta materia, máquinas 2, tiene relación con sistema de potencia, con centrales, con transmisión, con
bueno, transmisión más bien máquina uno, eh, pero tiene relación también con accionamiento y control eléctrico. Todo lo que es donde, digamos, asignatura donde van a volver a ver y estudiar quizás desde otro enfoque las máquinas rotativas. Bueno, dudas, consultas, preguntas. Fíjense en que esto que está acá, que es Osana, salvo por el ángulo 2 alfa cero, si yo a este 2 alfa cero lo hago tender a cero, esto se pone horizontal y es exactamente como visto en Halo. No hay casi diferencia, es muy poquita la diferencia. No hay consultas, no hay dudas, ¿entendieron todo? Yo por mi parte no entendía bien la construcción del círculo, pero ya con la diapositiva quedó claro, Bien, porque lo muestra así y no entendía cómo lo había armado. claro, sí, no. Incluso más, Heyland tiene, si vos lees todos estos pasos, tiene una construcción un poco distinta, porque primero tengo un segmento de 0 MU, Claro, según, siguiendo, a ver, siguiendo la bibliografía de Garat, que nosotros en el laboratorio incluso no lo hacemos tampoco tan así, pero siguiendo la bibliografía de Garat, de 0 a M1 tomamos la mitad, que es un segmento que está sobre el eje imaginario negativo, y de ese punto que está en la mitad tiramos un 2 alfa 0. Entonces de ahí definimos segmentos que tienen que ver con 0 a MU, de MU a M. Y de MU a M es básicamente un segmento que tiene dos componentes, un MU-P0 y un P0M. El P0M equivale a una cierta corriente dividida en dos, y a partir de ahí sacamos un radio y con ese radio trazamos la circunferencia. Y después trazamos eh, tangentes geométricas perpendiculares a este segmento de 2 alfa 0. Por lo tanto, todo me queda inclinado 2 alfa 0. O sea, por ejemplo, acá, en el punto 1. Del punto 1 hacia acá tengo el momento de arranque. Si fuese Heyland, que esto está horizontal, este segmento que estoy indicando acá sería una vertical. Como está inclinado, me queda levemente inclinado. Ahora, cuando ustedes miden eso y después lo multiplican por las escalas, entre tirarlo vertical e inclinado a veces hay diferencias de 1 milímetro, 2 milímetros. Prácticamente, es decir, los newton metros que sacan en el instante del arranque para la máquina, cuando por Heylen y por Osana, no varía nada, por dar un ejemplo, ¿no? Lo mismo cuando saquen deslizamiento y demás. Sí es verdad y sí es cierto que cuando ahora ustedes saquen la regla de deslizamiento, donde estaba, que es esta que está acá, ustedes después van a tener que ir midiendo los pares momentos y ir sacando los deslizamientos para diferentes puntos, entre el punto es igual a 0 y el punto es igual a 1. O sea que van a ir tomando diferentes puntitos de trabajo de la máquina, ir tirando rectas y viendo dónde intersecta. Por lo tanto, esto tiene que estar muy bien hecho para que después ustedes hagan la curva par momento en función de deslizamiento y tracen la curva del par momento electromagnético de la máquina, que es esta que está acá. Y bueno, a veces se hace algunas correcciones a los chicos, porque la verdad que bastante, tiene mucho, esto tiene muchas variables, es un poco engorroso, que de alguna manera nosotros ya lo tenemos sintetizado y algo pulido en lo que sería la mecánica de laboratorio. Y la verdad que los chicos sacan una curva de par momento electromagnético bastante linda y parecida a esto, ¿no? Pero fíjense que para sacarla bien, previamente tienen que primero en el ensayo de vacío, si era rotor libre, a eje libre y a rotor bloqueado, tienen que sacar muy bien los valores, medir muy bien los valores, porque en base a esos valores van a hacer la construcción del círculo de Osana y del círculo de Heyland. Osana teniendo en cuenta el 2 alfa 0, Heyland que no lo tiene. Y a partir de la regla del deslizamiento es el procedimiento, la mecánica, trazando los ejes es equivalente para Osana y para Heyland. Y después van a tener que tomar todos los puntitos entre 0 y 1, pasando por todos los puntos intermedios, tirando rectas y viendo dónde intersecta el deslizamiento. E ir midiendo el momento, con la escala correspondiente, también sacando el momento para cada punto. Entonces van a sacar momento de deslizamiento, momento de deslizamiento, momento de deslizamiento. Hace una tabla, con eso la construye. La pueden hacer a mano o la pueden quizás hacer en un Excel y la verdad que sale muy bien.
Son cosas interesantes que se hacen en el laboratorio, ¿no? Que este práctico está previsto hacerlo. Así que Este sí, del práctico viene después de puesta en paralelo. sí, sí, sí. Esto ya es asincrónico. Nosotros estamos un poco desfasados con los prácticos por el tema este de que, bueno, tenemos que esperar que vayan a poner los cartelitos y no sé qué miércoles.